Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos al ratito de buena lectura de esta noche. Vamos a compartir, como lo venimos haciendo en cada noche, algo de lectura. Hoy vuelvo al libro que a muchos les gustó, un libro pequeño, no es muy grande, del autor Primo Corbelli. Se llama Dios, alguien que te quiere. Hemos leído distintos textos que son breves, algunos recordarán, y hoy vamos a continuar en este un poco salteado y salpicado de autores que venimos haciendo. Compartiré con ustedes esta noche el capítulo 12 del libro Dios, alguien que te quiere, de este sacerdote del Sagrado Corazón de Jesús, Primo Corbelli. Saludo a todos los que están uniéndose y transmitiendo y retransmitiendo en su Facebook La Buena Lectura, a Corrientes Católica, el sitio que también está transmitiendo por Facebook, por Instagram, por su canal de YouTube esta buena lectura. Gracias a Verónica que está haciendo esta tarea de poder compartirlo, y a todos y todas desde San Luis, que a mí me había faltado mencionar la vez pasada, un montón de lugares del interior de Argentina y también de afuera, muchos que siguen y comparten este momento. Así que los saludo a todos. Vamos a compartir entonces la lectura de esta noche. Gratuito, pero no barato. Capítulo 12 de Dios, alguien que te quiere. Hemos escuchado tantas veces que Dios perdona siempre a todos, siempre y cuando se cumplen con estas condiciones: arrepentirse, confesarse, hacer un propósito de enmienda y cumplir la penitencia. Nosotros también solemos perdonar cuando se nos pide perdón y se expían las culpas. Y sin embargo, Dios no aguarda el arrepentimiento del hombre, sino que se le adelanta. Dios siempre tiene la iniciativa. Cuando todavía éramos pecadores, dice Pablo en Romanos 5:8, cuando todavía estaba lejos, Lucas 15:20, Dios perdona en forma totalmente gratuita y siempre. Jesús se acercaba con bondad a los pecadores, ofreciéndoles su amistad, sin que hubiera un previo, sin que hubiera un previo arrepentimiento por parte de ellos. La conversión se daba en un segundo momento, como en el caso de Zaqueo, al experimentar la bondad de Cristo. El perdón de Dios no es fruto de la buena conducta o de los méritos de nadie, es anterior a ellos. Esto es importante, lo vuelvo a leer. El perdón de Dios no es fruto de la buena conducta o de los méritos de nadie. Esto quiere decir que no es que me gano el perdón, me porto tan bien que a Dios no le queda otra que perdonarme. No, no es fruto. El perdón de Dios no es fruto de la buena conducta o de los méritos de nadie. Es anterior a ellas. Es fruto de su amor, que nunca deja de amar a sus hijos, ya sea en las buenas como en las malas. No son el arrepentimiento y el esfuerzo del hombre los que obtienen la remisión de los pecados, sino el amor y el perdón incondicional de Dios los que producen el arrepentimiento y la conversión del hombre. La buena nueva es que Él nos amó primero, dice la primera carta de Juan 4:10. No por ser nosotros buenos, sino porque Él es Padre. El padre del hijo pródigo ya lo había perdonado antes de que volviera. Todos los días lo esperaba con los brazos abiertos y subía a la azotea para mirar el horizonte. Y cuando todavía estaba lejos, lo vio y corrió hacia él abrazándolo. La conversión no es convertirnos en buenos, y menos todavía en perfectos, sino convertirnos en hijos. El problema del perdón no es de Dios, sino nuestro. Sucede que aceptamos aparentemente el perdón de Dios, pero en realidad
no nos perdonamos a nosotros mismos. No aceptamos la cizaña presente en nosotros, como no la aceptamos en los demás. Jesús predicó la tolerancia, que no es indiferencia, sino amor y paciencia. Lo que llevó por el mal camino a Caín y a Judas fue la convicción de que su pecado era demasiado grave para ser perdonado. Y sin embargo, Él nos ama, aunque nuestra conciencia nos reproche algo, porque Dios es más grande que nuestra conciencia y conoce todas las cosas, dice la primera carta de Juan 3:20. El padre del hijo pródigo le devolvió todos los privilegios y honores que tenía antes, como si nada hubiera pasado. La verdadera contrición es el resultado de la contemplación del amor de Dios, no de un examen de conciencia. Lo primero es aceptarnos a nosotros mismos como amados por Dios. El pecado destruye nuestra dignidad y nuestra identidad de hijos. Con el perdón, Dios nos crea de nuevo, según el Salmo 50. Y siendo que Dios no emparcha, cuando crea de nuevo, nos hace mejores de lo que éramos antes. El perdón de Dios es gratuito, pero logra su objetivo solo si el pecador se arrepiente de corazón e intenta cambiar vida. El hijo menor volvió y entró en la casa paterna, mientras que el hijo mayor se quedó afuera. La pecadora cubrió de lágrimas los pies de Jesús. Pedro lloró amargamente. Dios perdona siempre, pero solo recibe ese perdón el que se reconoce pecador y se arrepiente. El perdón no alcanza su objetivo con solo liberarlo a uno de su culpa sin que cambie nada en su vida. Cuando Jesús dijo, yo no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores, Marcos 2:17, no es porque los justos no necesiten su perdón, todos somos pecadores, es porque los que se creen justos y no reconocen sus pecados, se hacen incapaces de recibir el perdón. Es como cuando un enfermo no se reconoce enfermo. La conversión del justo es más difícil que la del pecador, porque piensa que no tiene deudas con Dios, ya que cumple con las leyes. Dios perdona siempre y a todos, pero solo es perdonado quien está dispuesto a perdonar. Es el gran mandamiento de Jesús: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Juan 15:12. En la parábola del deudor sin piedad, que cuenta Mateo capítulo 18, el rey se indigna diciendo, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo me compadecí de ti? Si la conducta del siervo sin piedad hubiera sido descrita antes de hablar de la enorme misericordia del rey, todo hubiera parecido normal y según el derecho. Es la impresionante desproporción de la deuda que Dios nos perdona, lo que nos obliga a hacer lo mismo con nuestros hermanos. Repito, es la impresionante desproporción de la deuda que Dios nos perdona lo que nos obliga a hacer lo mismo con nuestros hermanos. El deudor no había pedido la cancelación de lo que debía, sino una demora, y ni se imaginaba la bondad de su Señor. Al enseñarnos el Padre Nuestro, Jesús nos dice, si no perdonan a los demás, tampoco el Padre los perdonará a ustedes. Mateo 6:15. No es porque Dios sea rencoroso o vengativo, sino porque nosotros nos cerramos al amor de un Padre que nos quiere hermanos. El hijo mayor, al no perdonar a su hermano, no pudo franquear tampoco la casa paterna. El perdón de Dios es gratuito, pero no barato. Bien, hasta aquí
este breve capítulo de Primo Corbelli de Dios, alguien que te quiere. Y el tema del perdón planteado de esta manera, como muchas de las otras cosas que hemos venido leyendo, otra vez nos vuelve a poner la mirada en Dios más que en nosotros. Si me miro a mí, siempre voy a encontrar errores, fallas, pecados, y como decía también aquí el autor, a veces Dios ya me perdonó y yo no me perdono a mí mismo, no perdono haber fallado a la imagen que yo tenía de mí, no perdono haberme manchado, no me perdono haber quedado mal frente a otros, y es un tema de orgullo disimulado. Mirar a Dios y decir cuánto me ama, ya está. Si Dios me ama tanto, yo tengo que perdonarme porque yo no soy más que Dios, yo no sé más que Dios. Si Dios dice que merezco perdón, ¿quién soy yo para decir que no lo merezco? Me tengo que aceptar frágil, equivocándome, con mis errores, y decir Dios me ama así y me perdona para hacerme mejor, para recrear mi corazón. Creo que todos tenemos algo si buscamos que reconocer pecados, errores, metidas de pata, cosas mal hechas, todos tenemos algo. No reconocer y creer que no tenemos es quizás porque no estamos buscando bien. No se trata de inventar pecados, pero sí de ser honestos y mirar, para poder pedir y sobre todo para poder aprovechar el perdón que Dios ya te está regalando, pero si sentís que no lo necesitas, no lo vas a ir a buscar, no lo vas a recibir. El perdón es una de las formas que Dios tiene para amarnos. Es una de las formas que Dios tiene para amarnos, perdonarnos. Que descansen, que tengan una buena noche y mañana, domingo, día del Señor, día que dedicamos especialmente a Dios, los que quieran y puedan, transmitimos la misa por comunicación parroquial y también por mi Facebook, hacemos un enlace y se transmite a las 11 de la mañana de Buenos Aires, que son las 9 en México. Que descansen, buenas noches, Dios los bendiga.